Comprender muchas capas de verdad acerca de ti y la realidad que te rodea implica la necesidad de asumir una responsabilidad energética, ya que quieras o no, lo que hagas, pienses o digas repercute en los demás y en las realidades alternas. Una gran capacidad creativa se mueve al mismo tiempo con la intuición y la capacidad de creer en uno mismo. No tener miedo y la certeza de que todo siempre estará bien, acorde a la propia vibración, que todo es vibración y que nos movemos con la energía de forma armónica o frecuencial, de forma natural, les asusta a las personas que aún no manejan estos conceptos, no solamente en la parte mental, sino también en la experiencia y en la comprobación interior. Les asusta demasiado nuestra gran pasividad y falta de sentido frente al deseo material y lo real de sobrevivir, que implica competencia entre mercaderes, una forma de vida a la que estamos habituados como seres humanos, pero que los despiertos lo relativizan y lo pasan a segundo plano. Pero la responsabilidad energética nada tiene que ver con la fama, la riqueza, el éxito, porque todo esto es parte de tu avatar, desenvolviéndose dentro del juego. Aquí todo es distractor de tu verdadera misión, que es establecerte al interior. A medida que compruebas interiormente tus propias certezas, te vas dando cuenta de que esta necesidad de aprobación o de validarte al exterior forman parte de algo que tiene que ver solamente con el avatar, como dije antes. El soporte de la imagen, el prestigio, el conocimiento, son cosas que están ligadas directamente con el ego. No significa que no sean necesarias, pero no se vuelven el principal punto de atención en lo referente al despertar. Las personas destacadas lo son en su vida personal, por sus logros, que a menudo pueden ser cosas muy simples en apariencia, pero que representan haber dejado de repetir la programación heredada y social que se le impone a todo ser humano desde que nace. Hay cosas que este mundo no te puede robar, y es el brillo de tu alma, la opción de permanecer fiel a ti mismo, de luchar inalcanzablemente por tu libertad, de ser tú mismo, de luchar por tus sueños, con la frescura y vida de cuando eras niño. Esta vez siendo adulto responsable de ti y de tu energía. Empoderarse al interior, de tu espacio interior, de tus certezas, es mucho más importante que quedarse anclado en los obstáculos o imposibilidades. Asumir la responsabilidad de ti mismo es más importante que victimizarse por el desamparo y la adversidad. Al contrario, superar estas te vuelve un hacedor, te vuelve una persona capaz de vencer todo lo que se le ha propuesto como pauta de historia en su vida. Dar vuelta al destino. Aceptar cómo puede llegar a ser afuera la realidad es mucho más importante que quejarse, lamentarse o desilusionarse eternamente. Cuando reconfiguras tu historia personal, cuando vences en la batalla interior, te acostumbras a que eres prueba inequívoca de la creación de tu propia realidad. Tú eliges quiénes son los personajes en tu historia. El prójimo puede solo mirarse a sí mismo en tu espejo cuando eres tú quien asumió el mando y el control de su propia historia. Los NPC se van a comportar igual que en los juegos las otras personas, como los NPC. Personas importantes con un monotema, personas secundarias con una sensación de afecto, a favor o en contra, juegan un rol en tu vida. Por eso es muy importante que en este autoexperimentarse a sí mismo, que es la vida, puedas establecer los parámetros de experiencia que quieres tener con los demás. A eso le llaman poner límites, pero al igual que en los juegos, los NPC juegan un valor fundamental, que puede ser el hecho de que se contagien de lo que tú estás experimentando en tu interior. Como existe una programación preestablecida, romper estos parámetros tiene que ver con crear realidad. No romper precisamente, pero sí acomodar a tu despertar todas las experiencias que tienen que ver con personas, lugares, situaciones en tu vida. La vida, valga la redundancia, es un pestañeo cuando nos vamos de ella. Por eso es tan vital recordarnos a nosotros mismos en esa memoria inmortal de la esencia divina, o yo superior. Nosotros tenemos esta parte que es en realidad la que se está experimentando en la 3D, con todas estas limitaciones.
Muchos otros ya lo dijeron, que la respuesta está en el amor. Ama, haz todo lo que haces normalmente a gusto, con satisfacción personal. Disfruta lo que sea que hagas y valora las entregas personales de amor por tus seres amados y por todo lo que realizas. Mirar la naturaleza, dar cariño a tus mascotas, a los animales, cuidar de ellos, es también una señal de toda esta experiencia que nace desde el amor. El amor también es conciencia. La responsabilidad energética tiene que ver con el aquí y ahora, el fluir constante y cómo decidimos o no intervenir en ello. A eso se refiere el fluir y la forma armónica que se traducirá en ser abundante, por estar en conexión con tu yo de conciencia. Las cosas materiales que atraigas o no, la fama que atraigas o no, tienen que ver con lo que es primordial para ti en esta autoexperimentación. Puede que estos detalles no sean los más importantes, sino sentirse amado, sentirse amada y ser capaz de amar. Va a depender de qué es lo que tu yo superior ha establecido desde antes de venir a esta encarnación. Los seres humanos tenemos esta gran capacidad de mirarnos por dentro y obtener de la fuente universal una gran sabiduría. Cuando dejamos todas estas distracciones, todos estos temas que nos envuelven y que son parte de la vida cotidiana, y le damos el espacio y el valor a este cultivo interior que es poderse abrir paso como si fuera el universo, como si fuera el espacio exterior, pero hablando del espacio interior. Para poder bucear o adentrarnos en esta sed de conexión y aprendizaje, debemos dejar en modo secundario los juegos del ego e incluso ser amorosos con la competencia, con uno mismo. Porque esa voz interior, cuando es del ego, es devastadora, te roba el valor propio, te hace sentir que el merecimiento depende del logro exterior, por simplemente seguir lo que todos siguen. El merecimiento tiene que ver con ser como tú eres, con aceptarte, con sentirte merecedor de todas las cosas positivas que logras crear en tu corazón y en tu mente. Todo lo que pensamos es la intención, es la semilla de la intención que se transforma en pensamiento. Por eso es tan importante cuidar esa semilla de la intención para que sea de una energía y vibración alta y se mantenga en el tiempo una forma de germinar hasta la acción y el destino de esa misma vibración. De allí parte nuestra conexión con lo divino, ser capaces de exigirnos, motivarnos y amarnos constantemente, para que cuando partamos de este plano no caigamos en trampas o apegos por remediar algún aspecto del vacío de esta sensación material de la experiencia 3D, porque el cuerpo que habitamos no nos lo podemos llevar. El ego no retribuido o compensado va a querer regresar a seguir viviendo estas experiencias que tuvo en la 3D. Por eso es muy importante sentirnos y recordarnos, estar en contacto con nosotros mismos en una profunda introspección durante la vida en esta dimensión. Incluso para los seres inocentes que aquí fueron torturados y asesinados, liberarse del dolor y el tormento con el alma en paz es dejar el mal como algo parte del ser que les hizo el mal aquí, y no como un tema injusto por el que haya que regresar a tener mejores experiencias o superar estas injusticias. Somos seres libres. Asumir responsabilidad energética es lo que sucede como consecuencia de comprender la energía y cómo poder manejarla. Para crear realidad, la realidad deseada, tenemos que albergar en nosotros esta buena semilla de la intención que tiene que ver no solamente con la abundancia personal, sino también con cómo repercute de forma positiva en los demás nuestra propia vida. Podemos empezar a medir a manera de práctica qué formas no deseadas se pueden dar cuando no cuidamos esta responsabilidad energética. Por eso vamos experimentando también situaciones que nos afectan para poder comprender que somos parte de la gran conciencia universal, pero que inevitablemente nos lleva a esta parte humana en donde no tenemos sino la única opción de despertar despertando. Y es un proceso que llega a ser doloroso para el ego, que es ese campo de realización personal propia del avatar de 3D, y que puede traducirse en todos los niveles de experiencia porque hay energía moviéndose a nivel físico, psíquico, emocional, espiritual, en las interacciones personales con los demás y nuestros roles.
La verdad que sale de nuestras bocas puede impactar en gran manera a los demás, pero por sobre todo es, si no lo cuidamos, un desgaste energético que nos deja como en tela de duda si estamos avanzando o no. Por eso es un proceso doloroso, ya que para entender nuestro propio avance debemos dejar de pensar como lo hace nuestro avatar y entender que estamos conectados a la gran naturaleza, a la gran conciencia. A eso se refiere la responsabilidad energética, aprender a avanzar en conciencia mientras voy creando realidad y poder generar las experiencias que cumplan con el propósito de la gran conciencia o despertar que nos hemos planteado para la nueva era. Favorable o desfavorable dependerá de cuánta distracción o claridad vayamos equilibrando e integrando como aprendizaje de las experiencias. Es muy probable que no alcancemos a palpar la nueva era durante esta existencia a plenitud, pero sí podemos sentirnos plenos y poder sentir que alcanzamos vibraciones mucho más altas en nuestra experiencia humana, quitando los remanentes negativos de los que hemos vivido y que también han sido heredados desde nuestra línea ancestral. Ya no experimentar estos remanentes significa un gran avance. El falso liderazgo por sensación de superioridad respecto de los conocimientos alcanzados. El falso victimismo por sensación de ignorancia o debilidad son la representación del ego desenvolviéndose como el falso ser que se valida al exterior. Por tales niveles de polaridad, estos patrones heredados de programación de supervivencia. La competencia con los demás, el estado de autodefensa, la desconfianza, la descalificación de otros por vivir en una tensa sensación de temor o guerra es parte de aquello por lo que ha sido programado el ser humano y que lo hace distraerse de su verdadero propósito. Ver en cada época histórica cómo el mismo primitivo que ataca a su propia especie va cambiando solamente de ropaje, comportándose de la misma manera para tener poder o control, algo típico del chip piramidal implantado, que nos hace creer que debemos mantenernos siempre con una estrategia y una piedra en la mano. Este detalle hace que nos veamos inferiores respecto de lo que podemos lograr como seres humanos evolucionados. ¿Qué hablar de otras razas no humanas, incluso inferiores o regresivas, que no se atacan entre sí? Así los seres humanos que no evolucionamos podemos seguir en esta consecutiva historia de matanza, conquista, supremacía y por ende esclavitud, siendo hostiles atrapados en la 3D. Esa es nuestra realidad actual. Los despiertos deberían ser personas que ganaron el juego, siendo verdaderos defensores del yo de luz e integrando al yo de sombra como una herramienta básica. Esta herramienta básica de desempeño nos podría hacer poder vivir también en la 3D mientras vivimos en las otras dimensiones, renunciando al deseo de reconocimiento y aprobación sin dejar nuestra singularidad, siendo íntegros por naturaleza, seres transparentes y simples que sacan el mayor partido de la hora, ágiles y capaces de cambiar el mundo solo con sus parámetros cuánticos, de atraer por vibración a un ritmo mayor todo lo que quieren crear en la realidad 3D, desde su existencia armónica en las dimensiones 5D hacia arriba, en resonancia con todo a su alrededor. Las sincronías y la energía que se puede mover desde el interior con nuestras partes que van despertando, ya sea desde el sentir, desde el discernimiento, la intuición o estas tres integradas, son nuestros medios de comprobación personal que a cada persona le ayudan a estar en paz con el sentido de vida. Existe un proceso que nos acompaña que es natural e inherente y que últimamente se ha estado sintiendo como un gran empuje para el ser humano para que pueda acceder a estas altas vibraciones. Se dice que la ley del contrapeso, que es como algo que tiene que existir en esta dimensión, la polaridad negativa o positiva, siempre y cuando hay algo muy negativo en la parte física que podemos mirar, el caos o lo que pueda existir, existe también un acompañamiento de energía muy positiva de seres amorosos que están ayudando también en este proceso. No solamente las energías, sino también esto a lo que le llamamos despertar, que vendría siendo poder sacar la cabeza del domo y mirar esta gran integración que es la energía universal, pero también todo lo que está unido a la creación. Es decir, nosotros hemos vivido en una etapa primigenia en donde nos hemos sentido separados del resto de la creación
pero por nuestra falta todavía de evolución y de responsabilidad energética. Por eso, asumir la responsabilidad energética tiene que ver con ir paso a paso comprendiendo que todo lo que movemos repercute en algún lado del universo a nivel energético. Por eso es tan importante que podamos mirar el hecho de empoderarnos de la energía, de poder unirnos con esta gran energía y también con el amor universal cada día paso a paso, generando los diferentes fractales de nueva energía para nuestra existencia, quitando los remanentes negativos, desplegando los nuevos códigos que heredaremos también a nuestras generaciones futuras, porque hemos roto los patrones con los que veníamos antaño, que habíamos heredado de situaciones repetitivas. Si logramos quitar estos remanentes generando nuevos códigos para nuestras generaciones futuras, nuestros hijos, vamos a poder generar una línea ancestral sana que pueda dar lugar en un futuro a la nueva era y la forma como tendríamos que funcionar los seres humanos evolucionados de la quinta dimensión.